Les voy a estar compartiendo el libro de Ruth. Vamos a comenzar hoy día a estudiar este libro, vamos a analizar algunas cosas. Obviamente siempre la Biblia es profunda, muy profunda, y vamos a profundizar en este libro. Vamos a Ruth, por favor, después de Jueces. Bien, todos entonces en el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Así empieza esta historia, y empezar diciendo de que este libro, Ruth, fue escrito en el tiempo de los jueces. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los jueces, es un tiempo en la historia de Israel que es un tiempo bastante, podríamos decir, complejo. Es un tiempo donde a ratos vemos a un Israel alejado de Dios, prácticamente apostatando de Dios y adorando a otros ídolos. Vemos también casos de, podríamos decir, inmoralidad terribles. Vemos también que Israel sufre mucho en estos periodos de lejanía con Dios. Sufre mucho al punto que Israel llega a clamar a Dios, y Dios en su infinita misericordia vuelve una y otra vez a salvar a Israel. Y en este periodo, en esta historia, en este periodo que se conoce el tiempo de los jueces, se escribe este libro. No se sabe bien quién es el autor. Algunas personas dicen que el autor es Samuel, el gran profeta Samuel, pero la verdad es que no se ha determinado quién es el autor. Entender también de que este libro cuenta la historia del antepasado del rey David. Estos son, podríamos decir, los tatarabuelos del rey David. Son los antepasados de este linaje real, que si nosotros pensamos que es el linaje del rey David, también hay que recordar y entender que es el linaje del Señor Jesucristo. Entonces esta es una historia muy importante. Es una historia muy importante porque nos cuenta, ¿cierto?, la historia de una familia de la cual procede el rey David y de la cual también procede el Señor Jesucristo. Entonces, desde ese punto de vista, es una historia muy importante que nos deja a nosotros mucha enseñanza. Vamos a ver en el versículo 1 que efectivamente dice lo que le acabo de decir. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. En Israel no había un rey, habían jueces, hombres que se levantaban para guiar al pueblo, para acercar al pueblo a Dios, pero también hombres que luchaban podríamos decir, luchaban en contra de estos pueblos extranjeros que oprimían a Israel. Y estos hombres son conocidos como los jueces. Yo creo que todos hemos escuchado la historia de Gedeón. Gedeón fue uno de esos jueces. Jefté fue uno de esos jueces. Varios de estos hombres están ahí en esta lista de hebreos de los héroes de la fe. Y estos son los jueces que gobernaban Israel. Pero si nosotros vamos a Jueces, al último versículo, vamos a darnos cuenta también de una característica que ocurría en este tiempo. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, si nosotros miramos, vemos a un Israel en un periodo transitorio, ¿cierto? Ellos han heredado la tierra prometida, y ahora vemos a un Israel, ¿cierto?, inconstante, un Israel que a veces adora a Dios, tiene cierta prosperidad, se olvida de Dios,
llegan los problemas, se acuerda de Dios y Dios nuevamente los salva una y otra vez. ¿Se parecerá hasta ahí Israel a alguien? A veces nosotros somos así, somos inconstantes. Y este es un Israel que no tiene rey y cada uno hace bien lo que bien le parece. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Cuando la gente hace lo que bien le parece, es malo. Porque nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que nos parezca como hijos de Dios. Nosotros tenemos que seguir los lineamientos, ¿cierto?, que están acá expresados en la palabra de Dios. Entonces, así es la condición de Israel en una, podríamos decir, una fe débil, en un tiempo complejo. Y así en este tiempo está esta familia, y dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Ahora, es interesante todo esto, porque es bastante contemporáneo, ¿cierto? En nuestros tiempos hay países, lugares donde hay crisis económica, hay hambre en la tierra. Y estos problemas, estas crisis, nos obligan a los seres humanos a tomar decisiones, ¿cierto? Porque así es la vida, hermanos. La vida, tú vas a encontrar problemas, vas a encontrar crisis, van a haber situaciones difíciles. Y las situaciones difíciles nos orillan a todos nosotros a tener que tomar decisiones. Y el punto es, ¿esas decisiones van a ser buenas o van a ser malas? Depende, ¿cierto? Depende de nosotros. Porque Dios nos ha dejado algo muy claro en su palabra. Él nos ha dado a cada ser humano libre albedrío. Nos da la posibilidad de tomar decisiones. Y a veces, ¿cierto?, es difícil tomar decisiones. Es súper complicado. Pero la vida nos orilla siempre a tener que tomar una decisión. Y a veces esta presión viene en forma de problema, viene en forma de crisis. Y yo pensaba en esto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estamos aquí en nuestro país y de repente una crisis económica tan grande y yo veo a mi familia sufriendo, complicada, y tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esta es la situación de esta familia. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Este hombre tomó una decisión, orillado por esta crisis, orillado por este problema, tomó una decisión. Y este es un hombre que vive en la ciudad de Belén. Es importante mencionar que Belén es la ciudad donde nació, ¿quién? Donde nació Jesús. Interesante eso, que el nombre Belén, ¿cierto? No está ahora nuestra hermana Belén, pero la palabra Belén significa casa de pan. Así se traduce Belén, casa de pan. Y es interesante, hermanos, que de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a Juan 6, versículo 32. Miren lo que dice. Juan 6, 32, y vamos a leer hasta el versículo 35. Dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hermanos, de esta Belén, de esta casa de pan, nació el pan del cielo. O sea, todo esto es profético, y eso es lo maravilloso de la Biblia. Nadie sabe, ¿cierto? Ahí está Belén, alguien le pone este nombre, casa de pan, y de este lugar desciende el pan del cielo, que hermanos, quita el hambre. El único pan que quita el hambre para no volver a tener hambre jamás. Refiriéndose el Señor
a este hambre espiritual que tiene todo ser humano. Volvamos a Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1. Y aquí en este Belén, ¿cierto? En esta casa de pan, en este pequeño pueblo, es donde vive un varón con una familia que toman una decisión, orillada, ¿cierto? Por esta crisis, por este problema, desesperanzados, toman una decisión y debo decir de inmediato, hermanos, que es una mala decisión. Es una mala decisión. Ellos van a vivir a una ciudad que el Señor les ha dicho no tienen que hacer acuerdos con ellos, no vayan a esos lugares. Y es esta ciudad Moab. Hermanos, Moab es un lugar, lo debo decir de inmediato, es un lugar de pecado. Es un lugar pagano. Es un lugar que podríamos decir es como Sodoma y Gomorra. Es un lugar que Dios ha dicho, ¿cierto? No hagan alianza con ese lugar. Y en medio de este problema, en medio de esta crisis, este hombre toma una decisión de llevar a su familia a este lugar que Dios les ha dicho, no vayan a este lugar. Es una mala decisión. Él lleva a su mujer y él lleva a sus hijos. Y hermanos, a veces nosotros, orillados por los problemas, nos vemos en la presión de tomar una decisión. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos que en estas situaciones es cuando más que nunca tenemos que considerar a Dios. Cuando nos vemos en la obligación de tomar una decisión, considerar a Dios, considerar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que dice su palabra, qué es lo correcto delante de Dios. Versículo 2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Y es interesante, hermanos, porque el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Este hombre es un hombre justo, es un hombre piadoso. Podríamos decir, es como un cristiano, ¿cierto? Es como cualquier creyente en Dios, seguidor de Dios. Y este hombre está tomando, en medio de una crisis, está tomando una mala decisión. Y debo decir, hermanos, de que las personas más piadosas de este mundo muchas veces se equivocan y toman decisiones sin fe. Cualquiera de nosotros podemos tomar decisiones así. Nadie está libre. Por eso es que la Biblia dice, ¿cierto?, que Él nos ha dejado el Antiguo Testamento como un ejemplo para que nosotros sepamos, ¿cierto?, y seamos prevenidos de cosas que van a venir a nuestra vida. En el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos para que nosotros saquemos enseñanza, aprendizaje de eso. Y este hombre justo, este hombre que su nombre significa mi Dios es rey, toma esta decisión. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y ahora aquí también es muy importante decir que el significado del nombre Noemí es dulzura, o más específicamente, mi dulzura. Es importante este dato. Es importante este dato porque esta mujer que se llama dulzura se va a transformar en amargura. Así que es importante que nosotros nos quedemos con ese dato. Y luego hay un dato también muy interesante, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y aquí yo estaba estudiando esto, y impresionante, hermano, el nombre de estos jóvenes. El nombre Malón significa enfermizo. Imagínense qué padre le pone a su hijo enfermizo. Y el nombre Kelión significa decaído. Imagínense, sus hijos son enfermizo y decaído. Es tremendamente interesante, porque hay que entender una cosa muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando se le ponía el nombre a un hijo, se le ponía ese nombre guiado por una profecía, ¿cierto? Venía alguien y hacía una profecía acerca de ese hijo va a ser de esta manera, y los padres tomaban esa profecía así como sí, y le ponían el nombre a su hijo. O a veces también era una visión, ¿cierto? O muchas veces también era una idea, un sentimiento.
Entonces los padres, guiados por esto, le ponían el nombre al hijo que prácticamente iba a marcar el destino del hijo. Y es importante entender esto porque el hecho de que Elimelec y Noemí le hayan puesto estos nombres a sus hijos, hermanos, es porque ellos en sus corazones están llenos de desesperanza. Ellos están viviendo en medio de una crisis. Están viviendo en medio de un país que tiene hambre y ellos están en sus corazones llenos de desesperanza a tal punto que a su hijo le ponen el enfermizo y el decaído. O sea, lo que ellos están pensando es, estos niños no van a vivir mucho más, van a morir a edad temprana. Ese es el sentimiento que tiene lleno sus corazones. Y hermanos, nosotros estamos, ¿cierto?, ahora en un momento crítico, ¿cierto? Algunas personas están contentos, otras personas están preocupadas, otras personas están viendo cómo se le acaba su fuente laboral, su negocio. Hay distintas visiones, hay distintas formas, perspectivas, pero hay personas que en este momento están viendo una crisis. Y debo decir, hermanos, de que nuestra esperanza no está en la política, nuestra esperanza no está en el modelo económico, nuestra esperanza está en una persona llamada Jesucristo. Y hermanos, la Biblia dice que nosotros no debemos ser como aquellos que se entristecen, que no tienen esperanza. Nosotros no debemos ser así, porque nosotros tenemos esperanza. Y todavía podemos tener gozo, todavía podemos estar súper contentos, hermano, porque el Señor nos salvó, Él nos ama. Y en Él está nuestra esperanza y Él ha prometido que jamás nos va a abandonar. Pero aquí están este hombre, ¿cierto? Mi Dios es rey, Elimelec, y esta mujer dulce, esta Noemí, que seguramente es una mujer dulce, ¿cierto? Noemí debe ser una mujer alegre, una mujer que siempre alivia los ánimos, ¿cierto? Cuando hay gente preocupada, triste, ahí está esta dulzura, esta Noemí, alegrando a la gente. Pero aquí están, en otra situación. Ellos están en forma contraria a lo que son sus nombres. Ellos están desesperanzados por lo que están viendo. Y aquí están esta familia. Luego dice, sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Hermanos, Belén, antes de llamarse casa de pan, el nombre es Efrata. Y Efrata significa fértil. Y es interesante, ¿cierto? Ahí uno puede ver cómo hay podríamos decir, una modernización, ¿cierto? Primero este es un lugar de fértil, un lugar de cosecha, de siembra, y después un lugar de pan. Claramente este es un lugar de siembra de trigo, y esto también es importante, lo vamos a ver más adelante en este libro. Y este es un lugar de trigo, este es un lugar de pan. Luego dice, llegaron pues a los campos de Moab. Entonces ellos, empujados por este sentimiento de desesperanza, dicen, nuestra única esperanza es irnos a Moab. Ellos están nublados, sus pensamientos. Ellos dicen, bueno, ahora Dios no nos va a salvar de esto. Vámonos a Moab, a donde Dios nos ha dicho, no nos vayamos allá. Eso es lo que hace, hermano, cuando la fe decae. Cuando la fe de un cristiano decae. Cuando la esperanza de un hijo de Dios decae, hermanos, vamos a tomar malas decisiones. Decisiones sin fe. Decisiones en dirección opuesta donde Dios nos ha dicho, no vayas allá. Pero por la falta de fe, allá nos dirigimos. Y dicen, y llegaron a los campos de Moab, y luego hay una frase muy importante después de la coma, dice, y se quedaron allí. Ellos hicieron una casa en ese lugar, empezaron a criar a sus hijos en ese lugar, ellos se establecieron ahí en Moab. ¿Y luego qué pasó? Porque así, hermano, es la vida cuando nosotros tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Vienen las consecuencias. Y viene muchas veces la tragedia. Versículo 3 dice, y murió Elimelec. Así es la vida, hermanos. Cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, tomamos decisiones en dirección contraria, llega la tragedia. Y este es uno de tantos ejemplos en la Biblia, puedo decir, otro ejemplo es Lot.
Lot. La Biblia dice que a él también le llegó la oportunidad, ¿cierto? Esta instancia de tener que tomar una decisión importante. Estaba con su tío Abraham, ambos eran hombres acaudalados, y le llega esta instancia a Lot de tomar una decisión. Abraham le dice, mira, nuestras cosas ya son muchas, nuestros pastores viven peleando, es hora de separarnos. Y mira, tú elige el lugar donde tú quieras ir, yo voy a ir en dirección contraria. Más encima le da su tío la oportunidad de escoger. Y ahí está Lot, y Lot dice, bueno, y Lot empieza a mirar. Y luego ve un lugar que era rico, ¿cierto?, en la cosa que podríamos decir comercial, donde había mucho mercado, donde también había mucha riqueza, había muchas oportunidades de tener aún más riquezas. Recordemos que Lot ya era un hombre rico, pero en su ambición él ve un lugar donde había posibilidad de hacerse aún más rico, y él dice, voy para allá. ¿Y dónde se dirigió Lot? A Sodoma y Gomorra. Y ahí él terminó viviendo como un hombre importante de Sodoma y Gomorra, y todos conocemos la historia. ¿Qué pasó con su familia? Él perdió a su esposa. A Sara se convirtió en una estatua de sal. Y después sus hijas. Y lo que pasó después es terrible. De una relación incestuosa nacen estos pueblos y nace Moab, el pueblo del cual estamos ahora estudiando. Entonces hay que pensar en esto, hermano. Las decisiones, ¿cómo marcan la vida las decisiones? Y cuando son decisiones sin considerar a Dios, estas decisiones traen consecuencias graves en la vida. Hay otro ejemplo en cuanto a esto mismo. Tenemos el ejemplo de Jonás. Tenemos esta canción, ¿cierto? La cantamos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás manda a predicar a Nínive, y Jonás era un hombre celoso por su nación, nacionalista en extremo, y él dice, no, ¿cómo le voy a ir a predicar a esos ninivitas? No merecen salvación. Y dice, no, y toma un barco, se va en dirección opuesta a la voluntad de Dios, y todos conocemos la historia. Se lo tragó el gran pez, se lo tragó un gran pez. Él estuvo prácticamente muerto. Y después Dios le dio la oportunidad de reivindicarse y hacer lo correcto. Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, hermanos, te esperan algo trágico, los problemas, la tragedia. Y no es la idea asustar, pero sí hay que mostrar lo que dice la Biblia. Porque esto es lo que la palabra nos enseña. Y luego dice, versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahí tenemos, hermanos, la tragedia. Esta mujer queda viuda con sus 2 hijos. Y hasta ahí ya podemos ver varias malas decisiones que van terminando en tragedia, pero iba a haber otro problema. Vamos a ver Números, capítulo 25. Versículo del 1 al 3. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, la cual invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, hay un mandamiento expresado en la palabra de no vincularse con estos pueblos extranjeros, porque iban a inclinar el corazón de Israel a sus dioses. Y así fue, y se encendió el furor de Israel, e inmediatamente Dios encendió un juicio contra Israel. Vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 6.
Deuteronomio 7, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Aveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, la voluntad de Dios está claramente expresada para los hijos de Israel, y aquí estamos viendo cómo se han ido conduciendo en dirección contraria a la voluntad de Dios. Vamos a Ruth nuevamente. Capítulo 1, leímos el versículo 3, donde Elimelec deja una viuda y 2 hijos. Y en el versículo 4 nos da nuevamente un dato, dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Acabamos de ver de que eso es contrario a la voluntad de Dios. Pero podríamos decir, bueno, pero es que la crisis, ¿cierto? Nos tuvimos que venir, el hambre, o sea, ¿qué quisiéramos? Nosotros nos pondríamos el parche antes de la herida y pondríamos una buena excusa, ¿cierto? Pero hermanos, para Dios no hay excusas. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe todas las cosas. Dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ellos formaron sus propias familias con mujeres moabitas. Y en el versículo 5 parece que al final la profecía del enfermizo y del decaído, ¿cierto?, de estos nombres, se cumplieron en la vida de estos jóvenes. Y dice: y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Podemos darnos cuenta, hermanos, de cómo es la vida, de cómo muchas veces en medio de las crisis, o a veces como Lot, guiado por la ambición, tomamos decisiones en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, y la Biblia dice que Dios ama y azota a aquel que recibe por hijo. Dios tiene un trato con nosotros, un trato que no tiene con el mundo. Hermano, al mundo le espera un juicio, pero al Hijo de Dios le espera una disciplina. Cuando éste se obstina, cuando éste va en dirección opuesta a lo que Dios ha dicho, va a tener que enfrentar un problema porque es hijo de Dios, porque Dios le ama, a diferencia del mundo. Cuando el mundo peca y vive pecando, y decimos, bueno, ¿por qué no les pasa nada a ellos? Porque ellos ya tienen un juicio sobre ellos, les aguarda un juicio. Pero al Hijo de Dios, aquel Elimelec, ¿cierto? Se llamaba Dios es mi rey, pero aquellos hombres justos que tienen a Dios como su rey y se desvían de la voluntad de Dios, les aguarda el juicio. Y acá vamos a ver, ¿cierto?, varios ejemplos: Jonás, Lot. Pero Dios nos da su consejo. Vamos a Proverbios, capítulo 3. Este es un consejo para todos esta mañana. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7.
Dice, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, para entender, ¿cierto?, la vida cristiana, hay algo que nosotros debemos tener. Nosotros debemos tener confianza en Dios, confiar en Dios, confiar en sus mandamientos, confiar en que Él es bueno, confiar en que si Él nos pide algo o si nos pide que no hagamos algo, es porque Él nos ama, es porque Él tiene algo bueno. La voluntad de Dios, hermanos, siempre es buena, siempre es buena. Y hemos dicho varias veces esto acá en este lugar, que los mandamientos de Dios son como los mandamientos que usted les pone a su hijo para que su hijo no sufra. Siempre lo hemos dicho. Cuando usted le dice a su hijo, no vayas para allá, ten cuidado con la estufa, usted está dando instrucciones para salvar a su hijo de un peligro. Así también Dios. Entonces, cuando Dios nos da su palabra, sus mandamientos, son justamente para que no suframos estas cosas. Así es la palabra de Dios. Entonces, para nosotros vivir la vida cristiana necesitamos primeramente confianza, confiar en Él. Entonces, confiando en Él es que nos dirigimos a su palabra para ver qué es lo que Él nos tiene que decir. Luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, yo soy un muy mal jugador de ajedrez, la verdad. Sé jugar, pero no soy muy bueno, que digamos. Y yo jugaba ajedrez con unos compañeros de curso, me enseñaron a jugar. O sea, me sé los movimientos de las piezas, pero la verdad soy malo. Y me enseñaron el ajedrez bastante entretenido, ¿cierto? Uno tiene que pensar, etc. Y yo jugaba con mi compañero y me ganaba todo el tiempo. Me ganaba. Entonces yo decía, pero ¿por qué él es tan bueno? Yo decía, es tan inteligente. Y yo me comparaba en las notas con él y estábamos por ahí nomás. Entonces yo decía, pero ¿por qué es tan bueno para el ajedrez? No entiendo. Y un día conversando, él me dice, mira lo que tengo. Y saca un libro de ajedrez, con jugadas de ajedrez. Entonces, muchas de las veces que él me había ganado porque él tenía jugadas preparadas. O sea, estaban ahí, en el libro, eran instrucciones, eran cosas así, listo, te gano. Entonces, y tú encima que no eres muy pillo, entonces fácil ganar. Hermanos, nosotros tenemos acá el libro de las jugadas maestras. Acá está en este libro. El libro de las jugadas maestras. Entonces nosotros a veces pensamos que vamos a ganar con nuestro intelecto, ¿cierto? Vamos a vivir de acuerdo a nuestro intelecto. Pero aquí está el libro, ¿cierto? Estos libros de ajedrez que los escriben puros rusos con nombres difíciles de pronunciar, de estos maestros, ¿cierto?, que lo han escrito a lo largo de cientos de años, pero aquí nosotros tenemos, hermano, una sabiduría aún más superior, donde están, ¿cierto?, estas jugadas que nos llevan, ¿cierto?, al jaque mate, ¿cierto? Porque, hermanos, debo decir que Jesucristo, cuando murió en la cruz y nos perdonó, Él le hizo jaque mate a la muerte, le hizo jaque mate al diablo. Y por eso la Biblia enseña que somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria en el Señor. Y si obedecemos su palabra, tenemos la victoria más que asegurada. Y luego dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hemos visto 3 ejemplos, le he mencionado a Lot, y Lot es como un joven. Es como un joven que ya termina su estudio universitario y ahora tiene que buscar trabajo y de repente encuentra un trabajo y de repente es un joven que ya tiene independencia y que la vida le dice, mira, escoge dónde quieres ir. Así son los jóvenes, ¿cierto? Muchas veces tienen por delante un montón de opciones, un montón de caminos. Ya los papás, ¿cierto?, ya no los mantienen como los mantenían, ahora ya están trabajando y ahora pueden tomar su camino. Así fue con Lot. Y dicen, ahora puedes hacer, ¿cierto?, lo que bien te parezca. ¿A dónde quieres ir? Y mira lo que hizo Lot. Toma el ejemplo de Lot. ¿Qué hizo Lot? Lot pensó en una sola cosa. Él pensó lo que me pueda generar más ingresos, lo que me pueda hacer aún más rico.
Y a veces los jóvenes deciden así, tienen la vida por delante. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Y ellos tienen en la mente el signo peso, sin considerar a Dios. Y caen en muchos errores. O a veces guiados por la carne, ¿cierto? Toman otras decisiones. Hay que buscar esposa, ¿cierto? ¿No? Y solamente piensan en lo físico, ¿cierto? En lo externo, no le importa lo demás. Y como me dijo alguien una vez, el consejo que dan algunos, ¿cierto? Mira, que sea linda, que tenga plata, y si es cristiana, mucho mejor. Algunas deciden así. Tienen todas las opciones y no consideran a Dios en sus caminos. Hermanos jóvenes que están acá, tienen la vida por delante, ya están gozando una independencia. Cuando te toque tomar, ¿cierto?, las decisiones, considera a Dios. Y luego dice, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muchas veces nosotros nos creemos muy inteligentes, nos creemos muy sabios, pensamos que las sabemos todas, pero hermano, ninguno de nosotros sabe más que Dios. Ninguno es más inteligente que Él. O sea, Él creó todas las cosas. Él es el maestro. Y como les decía adelante con esta ilustración del ajedrez, Él ya ha diseñado aquí las jugadas maestras para la vida. Vamos a Salmos, capítulo 119, versículos 105 al 112, vamos a leer. Versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un versículo muy conocido, se ha enseñado harto acerca de esto, de que la Biblia es la que alumbra nuestros caminos, ¿cierto? Si queremos saber cómo tomar decisiones, consideremos la palabra de Dios, porque esta alumbra el camino. Entonces, para que no nos caigamos en un hoyo, hay que tener esta linterna, ¿cierto? Esta lámpara para ver qué es lo que viene adelante, qué peligros hay, qué obstáculos hay. Y hoy lo que estamos tratando de hacer ahora con esto que estamos viendo en Ruth es justamente alumbrar un poco el camino. Y luego dice en el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. O sea, lo más probable es que esto lo haya escrito el rey David y hay una determinación en el autor de Salmos, que probablemente, ¿cierto?, es David. Y él dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hay una determinación de guardar la palabra de Dios, pase lo que pase. Hermanos, si el mundo se cae a pedazos, si viene una crisis a nuestro país tan grande, nosotros tenemos que ponernos en una determinación. Voy a guardar la palabra de Dios, pase lo que pase. Una determinación firme. Van a venir problemas a la vida, van a venir dificultades, pero yo guardaré la palabra de Dios, pase lo que pase. ¿Saben, hermanos? Hay que entender algo también de todo lo que está pasando en el mundo, que el mundo es cíclico, hermano. El mundo es cíclico. La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros miramos la historia de la humanidad, han pasado atrocidades, el mundo se ha vuelto a levantar, 2 guerras mundiales, crisis económica, crisis de este tipo, éxodos distintos. Hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. El mundo va en ciclos, va en ciclos. Lo único que sí sabemos es que a pesar de que que es un mundo cíclico, va en picada, corrompiéndose más y más. Es lo único que nos queda claro. Entonces, siempre van a venir problemas, ¿cierto? Mi mamá me contaba los problemas que tuvo que enfrentar cuando era más joven y todo. Van a venir ahora en lo que nos espera problemas a nuestras generaciones, crisis a nuestras generaciones. Y vamos a tener que enfrentarla como la enfrentaron nuestros padres. Porque así es el mundo es cíclico. Pero en medio de todo lo que pueda pasar en este mundo, nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones y decir, yo en mi casa, ¿cierto?, vamos a servir a Dios, pase lo que pase. Y aquí vemos la determinación
juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y luego dice, versículo 107, dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. En el versículo 7 vemos a un hombre afligido, como estuvo Elimelec, como estuvo Noemí, están afligidos en un momento de desesperanza. Y él dice en una oración, Señor, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hermanos, ¿está mal estar desanimado? ¿Es malo? ¿Podríamos decir es malo? La verdad es que es normal que nos desanimemos de vez en cuando. Pero hermanos, tenemos un Dios al cual podemos pedirle, Dios, vivifícame conforme a tu palabra. Tenemos entonces a este Dios que nos anima, que nos da fuerzas para seguir adelante. Y luego dice el versículo 108, te ruego Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Versículo 109, y así era la vida del rey David, por eso es que este y otros versículos nos confirman de que el autor es del rey David. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Hermano, sea lo que sea que esté afligiendo tu corazón, recuerda la palabra de Dios. No te olvides de la ley de Dios. No dejes que la desesperanza inunde tu corazón y nuble tu juicio y te haga tomar malas decisiones. Mantente confiando en Dios, mantente en esa perspectiva, pase lo que pase. No te olvides de la ley de Dios. Versículo 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Nuevamente, hermano, nuevamente el problema, la crisis, las dificultades, los malos persiguiéndote. Pero aquí está un corazón que está dispuesto, que está fuerte para no desviarse de los mandamientos de Dios. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y luego dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hermano, aquí, en este libro, nosotros encontramos una esperanza. Podemos ver, hermanos, de que para nosotros hay un destino, ¿cierto?, que está lleno de esperanza, lleno de luz. Y ahí entra ¿cómo sería? Otra forma de ver las cosas. Porque ahí entra otro sentimiento. Entra este sentimiento de nosotros tenemos esperanza y los demás. Entonces, en vez de nosotros empezar como a afligirnos, a preocuparnos por nosotros, nos empezamos a preocupar por los demás. Porque los demás no tienen esperanza. Y esta palabra preciosa produce gozo en un corazón. Porque está llena de esperanza y llena de luz. Y luego dice, versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin. Hermano, ¿hasta dónde va a durar tu obediencia a Dios? ¿Te lo has preguntado? No, va a durar 4 años más. No, va a durar mientras las cosas se mantengan bien. ¿Hasta cuándo vas tú a ser un hombre apasionado por Dios, una mujer apasionada por Dios, que quiere servir, que quiere hacer cosas porque está agradecido de su Dios que lo salvó? ¿Hasta cuándo? ¿Tienes algún periodo de tiempo? ¿Tienes algunas condiciones? No, que las cosas, si me sale bien esto, entonces yo voy a servir a Dios. Si me sale bien este negocio, este proyecto. ¿Hasta cuándo tú tienes, cierto, este compromiso con Dios? Hermano, nuestro compromiso debe ser hasta el fin. Hasta el fin. Pase lo que pase. Es como en el matrimonio, cuando 2 personas se casan. Hasta que la muerte los separe. Hasta el fin. Hermano, nosotros debemos ser firmes en nuestros compromisos con Dios. Que nada, ¿cierto?, que nada nos aparte de estar firmes en el compromiso de cumplir los estatutos de Dios hasta el fin. Hermano, déjame decirte también una frase, ¿cierto?, que es bastante así como animante, que no es
cómo empiezas, ¿cierto? Es cómo terminas. Y a lo mejor ahora estás en la mitad de tu vida. Pero hermano, si todavía te queda aire, todavía te queda fuerza, todavía tú puedes revertir lo que estés viviendo. Si Dios te tiene con vida y tú dices, no, ya fracasé, ya terminó. Hermano, tú puedes volverte a Dios y puedes hacer las cosas bien. Si Dios te está dando tiempo todavía puedes encaminar tu camino hacia lo correcto. O sea, no has fracasado, hermano. Todavía estás aquí, todavía puedes hacer las cosas bien. Y algo que nos va a dejar este libro de Ruth es que vemos a esta mujer Noemí que lo ha perdido todo. Pero voy a tirar un spoiler de lo que se viene. Hermano, la vida de Noemí todavía queda mucho por delante. Y ella va a hacer cosas que son espectaculares y que nos marcan hasta el día de hoy. Terminemos en oración.